abrir nuestras Biblias en el libro de Joel, uno de los pequeños profetas, uno de los profetas menores. La semana pasada estudiamos Oseas, que nos habla del amor de Dios, y nuestra respuesta ingrata al amor de Dios, la respuesta ingrata sobre todo de Israel a este amor, Dios que la atrae con cuerdas de amor, e Israel que no responde, que siempre es infiel. Hoy vamos a ver en Joel Dios que es soberano. Joel quiere decir Jehová es Dios. Él es Señor. Él es el que manda. Oseas habló al reino del norte, a los 10 tribus que estaban en Galilea y Efraín, Manasés, y que no tenían Jerusalén. Ustedes se acuerdan que tenían sus ídolos en Dan y en Betel para no tener que viajar a Jerusalén. Ahora estamos en el sur, y más que nada en Jerusalén, la capital del reino del sur, que es Judá y Benjamín. Y Joel tiene un mensaje, una advertencia, un llamado al arrepentimiento para Judá. En su tiempo estaban viviendo una terrible plaga de langostas, pero también para Judá, por un juicio de Dios que iba a venir aproximadamente en 100 años, cuando invadía el asirio el reino del norte y también se quiso tragar el reino del sur, lo cual al final no pasó. Y a través de todo esto, Joel va describiendo la plaga de las langostas en su tiempo, que arrasan con todo. Y en el capítulo 2 cuenta de la plaga y de repente estos bichitos se convierten en humanos, porque la descripción que dan no van con langostas. Y uno se da cuenta que de repente está hablando de un ejército. Está hablando del sirio que vendrá del norte a invadir a Israel. Y cuando uno ve bien la descripción, hasta se da cuenta que en un momento se zarpa y no está hablando del asirio de 700 antes de Cristo, sino está hablando del futuro, del día del Señor. Así que estos 3 juicios está anunciando Joel. Bueno, el primero no lo anuncia porque todos lo ven, lo están viviendo, las langostas. En segundo lugar, la futura invasión, que no va a durar tanto, del asirio. Y por último, la invasión futura del asirio o del rey del norte. En el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 40 hasta el 45, leemos de esta invasión. Destinatario Judá, el reino del sur, especialmente los habitantes de Israel, y el mensaje de arrepentimiento y también de esperanza, de restauración después, para Judá en tiempo de la plaga, para Judá en tiempo de que venga el asirio y para Israel en su conjunto en el tiempo de la tribulación. Vamos a la próxima. Y no sabía qué cosas excluir, así que van a tener que sufrir conmigo hasta la 1 más o menos. Dale enter nomás. Ahí tenemos la línea del tiempo. Ustedes conocen los personajes bíblicos, ¿no? Los que hicieron la escuela dominical supieron de Adán. Supieron de Adán, sí, y de Eva. Bueno, con eso empezó la historia. Después, 1000 años más tarde, el diluvio, Noé. Hay una rayita donde no hay nada. La torre de Babel. Abraham, 2000 años después de la creación. David, 3000 años. El Señor Jesús, 4000 años. La Edad Media, 5000 años. Hoy, 6000 años después de Adán. En este tiempo, Dios trató de diferentes formas con el mundo. Dios no ha cambiado, la salvación no ha cambiado, pero Dios progresivamente fue revelándose al hombre y al hombre le dio una responsabilidad de acuerdo a lo que sabía. Dios no juzga a nadie por cosas que no puede saber. Dios te va a juzgar por lo que sabes. En el tiempo de Adán y Eva, antes de que pecaron, tenían una preciosa relación con Dios, una relación de inocencia. Ellos no sabían lo que era el pecado. Después de pecar, ellos no tenían Biblia, no tenían lo que nosotros tenemos. Lo único que tenían era la conciencia y tenían que guiarse por su conciencia. Hasta que llegó Noé, el diluvio,
La gente no obedecía a su conciencia, desobedecía a Dios, y vino el diluvio. Dios arrasó la mayor parte de la humanidad y salvó 8 personas en el arca, Noé y su familia. Y ahí Dios instituye el gobierno humano y da una promesa también para el futuro. Este dura más o menos hasta el año 2000, y ahí Dios llama a una sola persona y dice: yo contigo voy a hacer algo especial, voy a hacer de ti un pueblo, y de este pueblo va a venir el Salvador. Y a partir de ahí la gente vive con la promesa. Este pueblo en un momento va a Egipto, y bajo Moisés salen de Egipto y Dios les da su ley en el monte Sinaí. Y a partir de ahí no solamente tienen su conciencia, no solamente tienen la promesa, sino también tienen una ley escrita en tablas a la cual tienen que obedecer. Y Dios les pide que obedezcan. Así que 1500 años bajo la ley. Y ahí vino el Señor Jesucristo y cumplió la ley y murió por nuestros fracasos, por nuestra desobediencia. Él llevó sobre sí el castigo que nosotros merecíamos y vivimos en la época de la gracia hasta el día de hoy. Y digo hasta hoy. Lo que viene es otra época en la cual el Señor Jesús va a gobernar aquí en la tierra por 1000 años, dice en Apocalipsis 20. Eso también lo leemos en Isaías. Ahí tenemos otra vez, ahora puse los años que nosotros tenemos, el año 0 que no existe, que nació el Señor Jesús, el tiempo de Nehemías, el tiempo de Joel, 830 antes de Cristo. Les voy a pasar después el póster del Bible Project. Ellos calculan que Joel predicó en el tiempo después del exilio a Babilonia. Esta barra vertical es el tiempo que Judá y Benjamín son llevados a Babilonia durante 70 años. Y este tiempo es importante porque nos habla un poco del programa de Dios para el futuro. Joel vivía en el año 830, así que 130 años antes del exilio a Babilonia. En el año 722, el reino del norte fue llevado en cautiverio por el asirio y nunca volvió. Joel habla a Israel y dice: ustedes también van a ser asediados por el asirio. Y efectivamente esto pasó en los tiempos de Ezequías, y Ezequías se arrepintió. Fue al templo de Dios y puso todas las acusaciones del rey de Siria, que lo había escrito por carta, delante del Señor. Dice: Señor, yo no sé qué hacer. Acá están todas las acusaciones. Yo lo pongo delante de ti. Tú tienes que intervenir. Y Dios intervino y salvó a su pueblo. En el exilio en Babilonia, Dios le habla al profeta Daniel y muestra a Daniel una estatua y dice: esta va a ser la historia de la humanidad de aquí en más. Va a haber 4 reinos. El primero es el de Babilonia, el segundo es el Medo-Persia, el tercero es el de Grecia y el cuarto es el de Roma. Y así fue. Daniel no vio lo que venía después, pero él vivió en Babilonia y vivió en el tiempo de los medas y persas. Y Dios le dio otra profecía más a Daniel, que dijo: ustedes desobedecieron 490 años, no dando descanso a la tierra. Estos fueron 70 años de jubileo que yo les voy a reclamar, y ustedes van a estar 70 años en Babilonia. Pero además de esto, después de 490 años, o 70 periodos de 7 años, yo voy a hacer que otra vez tengan un templo. Esto vieron en la placa anterior, pero no vamos a volver. Van a tener un templo santificado y ahí me servirán. Y después divide este tiempo. Vamos a la próxima. Divide este tiempo de 70 periodos de 7 años en un periodo de 7 años, arriba. Un periodo de 62 épocas de 7 años y después de una época de 7 años. ¿Y por qué es tan interesante esto y tan importante esto? Esto se cumplió al pie de la letra. Cuando cuando el rey Artajerjes dio la orden que Dios había dicho que iba a dar
de reconstruir Jerusalén, el templo ya había sido reconstruido, fue Nehemías a reconstruir a Jerusalén. En un tiempo récord, reconstruyeron los muros de Jerusalén, pero después tuvieron muchos años todavía restaurando la ciudad, las calles, las plazas. Esto fue un tiempo de 50 años, 49 años, 7 periodos de 7 años. Y después hubo silencio, 62 periodos de 7 años, o 483 años, digamos. No, perdón, menos, no importa. Los 7 años, los 7 periodos más los 62, los 69 periodos juntos llevarían al Mesías príncipe. Y cuando uno calcula esta cantidad de años, lo convierte en días, porque en ese tiempo no tenían nuestra manera de contar los años, así que para ajustarlo para su tiempo tenemos que pasarlo a días para hacer el cálculo. Cuando uno lo pasa a días, este periodo, los 7 periodos de 7 semanas y los 62 juntos, 69 semanas, llega a 173.880 días. Esto da exactamente hasta el día de la entrada triunfal del Señor Jesús, cuando Él se presentó a Israel como el Mesías príncipe. Y bueno, ahí era fácil, faltaba una semana y ya iban a tener otra vez el templo inaugurado. Pero esto no pasó. ¿Qué pasó? Después de esto, el Mesías sería quitado, mas no por sí. Él murió por nuestros pecados, dice Daniel, capítulo 9. Y después un príncipe que ha de venir va a destruir el templo. Ahí Israel puede saber que el Mesías ya tiene que haber venido, porque tenía que venir antes de la destrucción del templo. Y después va a haber un largo tiempo de destrucción hasta la abominación o la multitud de abominaciones. Y entonces vendrá el desolador. Y ahora estamos con Joel, porque este desolador, este azote de Dios, aparece en el libro de Joel. Llegamos perfecto. 69 periodos de 7 años y vino el Mesías príncipe, el día exacto. Y después, el último periodo de 7 años no vino. Y ahí vemos en el Nuevo Testamento que Dios aprovechó el rechazo de Israel de su Mesías para introducir algo nuevo. Algo que Dios ya sabía que iba a hacer, pero no lo había dicho en el Antiguo Testamento. Introdujo la iglesia, un misterio. Y ahí inserta un tiempo que nadie había previsto, el tiempo de la iglesia, la dispensación de la gracia. Roma, el último de los 4 reinos, prácticamente desapareció, pero en el final de los tiempos va a revivir Roma. El tiempo de la iglesia comenzó con Pentecostés, a la cual también hace alusión Joel, y termina con el arrebatamiento de la iglesia. Y a partir de este momento arranca la 70ª, la última semana, el último periodo de 7 años del cual habló Daniel. Y la Biblia divide este periodo de 7 años, que se corrió para el futuro, en 2 mitades. 2 mitades de 3 años y medio o de 42 meses, o en Apocalipsis también habla de 1260 días. 1260, 1260 días, 7 años. Estos 7 años comienzan con un pacto que hará el líder de Roma con el líder de Israel. Harán un pacto con el Seol, con la muerte, dice la Biblia. No tendrían que haberlo hecho. Israel tendría que confiar en Dios, pero en vez de esto, confía en el imperio. Y sale todo bien. Aparentemente dentro del pacto también está que van a poder volver a los sacrificios. Va a haber otra vez un templo en Jerusalén. Los judíos encantados con este pacto. Pero después de 3 años y medio, el líder de Roma, de Europa, o lo que será en ese momento, dirá, ahora van a parar. ¿Y saben qué va a hacer? Va a poner, el líder de Israel, va a poner una imagen en el atrio del templo, una imagen del líder de Europa. Dice, ahora todos tienen que adorarlo, tienen que rendir culto a esta imagen.
Y esta imagen incluso va a hablar. No sé si va a ser inteligencia artificial, pero va a hablar. Todo el mundo va a adorar a esta imagen. Y el líder de Israel mismo se sentará en el templo y será pasar por Dios. Y la mayoría de Israel lo acepta. Y entonces viene de parte de Dios un azote, una invasión del norte, tan masiva que parece que son langostas. Y de esto habla Joel. Viene el asirio, invade la tierra y hace estrago en la tierra de Israel. Y ahí hay un remanente fiel en Israel que dice, ahora nos damos cuenta, eso está mal. Y ellos huyen al oriente, a Moab, donde Dios los guarda en este tiempo, y volverán. Y se convertirán al Señor. Dice en Zacarías capítulo 12 que Dios derramará espíritu de oración sobre este pueblo y se convertirá al Señor. Llorarán. De repente verán al Señor Jesús y entenderán. Fue Él, nuestro Mesías. Y ahí cantarán Isaías 53. Nosotros pensábamos que fue un castigado por Dios, pero fue por nosotros. Él molido fue por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones. Y ahí este pueblo se convertirá. Y Dios los salvará, restaurará su tierra y derramará su espíritu sobre este remanente del pueblo, sobre todo este remanente. En lo que vamos a ver en Joel también habla del tiempo de juicio que va a haber en este periodo de 7 años de tribulación. Este periodo se divide en 2 partes. Todo el periodo llamamos tribulación y a veces llamamos a la segunda parte la gran tribulación, porque allí vendrá juicio de parte de Dios como nunca ha habido. En Apocalipsis leemos que se abren 7 sellos. Los primeros 6 corresponden a la primera mitad de esta semana. Y con el 6º sello, después del 6º sello comienza la segunda mitad. La mitad de la semana, ¿qué ocurría ahí? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Qué había ocurrido ahí? Porque empieza la persecución. Ahí fue erigida la abominación desoladora, esta imagen que tenían que adorar. Y en Mateo 24, versículo 15, estamos también ahí, cuando se abre el 6º sello en Apocalipsis, llegamos en Mateo, seguimos la misma cronología, al versículo 15, y ahí dice el Señor Jesús, cuando veis en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habla Daniel, es el mismo punto ahí en el medio de la tribulación. Entonces los que están en Judea huyen. Y entonces después vienen todos estos juicios, el 7º sello que incluye 7 trompetas, la 7ª trompeta incluye 7 copas de ira de Dios. Un tiempo horrible. Bueno, ahora vamos al libro de Joel. El tema de Joel está en el nombre de Joel. Jehová es Dios. Jehová es el Señor. Y cuando Él es el Señor, ¿qué significa? Que todos los otros dioses son usurpadores. Son ídolos. Significa que Él debe ocupar el primer lugar porque Él es Dios y nadie más. Significa que Él tiene la última palabra y esto lo vamos a ver en el libro de Joel. Significa que tienes que obedecerle a Él porque Él es Dios. Él es Señor. Y significa también que todo le pertenece, todo es suyo. Lo vemos a través del libro de Joel. De Israel dice, es mi pueblo, mi heredad. Habla de mi vid y de mi higuera. Todo es de Dios. Y dice de las naciones que están repartiendo mi tierra, porque la tierra de Israel es de Dios. Y en ella está mi santo monte, es el monte del templo, donde está la casa de Dios. E incluso el enemigo que Dios usa para disciplinar a su pueblo, lo llama mi gran ejército, porque también este ejército de enemigos de Dios tiene que obedecer a Dios. Este es Dios. Él gobierna. Hasta los enemigos de Dios tienen que hacer lo que Él quiere. La acusación contra las naciones extranjeras en Joel 3:5 dice, habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos. Y Dios
se lo reclama y Dios juzgará a las naciones. Todo es suyo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, dice el salmista. Dice Dios de Israel en Isaías 43, este pueblo, Israel, he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y hasta ahora no está saliendo como Dios había querido, pero Dios llegará a su propósito. Si Israel no quiere, si tú no quieres cumplir con los propósitos de Dios, entonces no estás reconociendo el señorío de Dios. Pero Dios seguirá obrando con Israel, seguirá obrando en tu vida con amor y con mano firme hasta cumplir su propósito. En los tiempos de Joel, Dios les habló a través de una plaga de langostas. Israel se ve que no quería escuchar, o Judá, en ese caso, el reino del sur, no quería escuchar, y Dios les mandó una plaga de langostas, una plaga inédita, con consecuencias desoladoras. ¿Ustedes tienen el libro de Joel abierto? Capítulo 1. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Esto es inédito, nunca antes pasó. De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos en la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. 4 olas de langostas pasaron por la tierra. Y no sé si ustedes han visto videos de lo que hacen las langostas. Bichitos chiquititos, parecen tiernitos, pero si vienen con miles de millones, son de terror. Yo vi videos de gente en África con bolsas y con palos, intentando de matar lo que pudieran, pero con miles de millones, como una gota de agua en el océano, no cambia nada. Y arrasan con todo. No son como cortadoras de césped que corta el pasto bien cortito, no, dejan tierra nomás, no dejan nada. Y se comen los árboles también. Y he leído que a veces vienen con tantos sobre un solo árbol que el árbol, por el peso de las langostas, se quiebra. Y así quedó Israel sin nada. Pero sin nada, no solamente en el patio del fondo, sino en 100 kilómetros a la redonda no hay nada. No puedes ir al almacén para buscar comida porque no hay. Y la gente y los animales se morían de hambre, literalmente. En el versículo 17 vemos que después de la langosta vino encima sequía. Y el propio profeta da ejemplo en que él empieza a orar. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Es interesante que el libro de Joel llama al pueblo de Dios al arrepentimiento sin decir exactamente por qué. No encontramos una causa clara del juicio de Dios. Sabemos que el pueblo pecó, pero no sabemos qué hicieron. Y John Piper dice que el libro nos dice más de Dios que de nosotros. Nosotros siempre pensamos que todo gira alrededor de nosotros. Joel nos dice que Jehová es Dios. Todo gira alrededor de Él. Hay una cosa que capaz que nos da a entender un poquito que lo que podría haber sido el problema en su momento. En el tiempo final sabemos cuál será el problema. Capaz que también por eso Joel es a propósito ambiguo para que esta profecía que tiene 3 capas, la del momento, la de en 100 años, la de en el futuro lejano, corresponde a las 3 situaciones. En su momento habían dejado a Dios, pero en el futuro estarían adorando una imagen en el atrio del templo. En el versículo 5 menciona a los borrachos, los que beben vino y jugo de uva. Jugo de uva quizás uno no se emborracha, pero si estamos en lo correcto de que era el tiempo 830 a.C., entonces era un tiempo de mucha prosperidad económica, un tiempo del cual dice Amós, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novicios de en medio del engordadero gorjean
al son de la flauta y inventan instrumentos musicales como David, beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Este fue en el reino de los 10 tribus. Por eso dice el quebrantamiento de José. Vivían una prosperidad bastante notable, disfrutaban la vida y de repente esto es cortado por la plaga de langostas. Y dice Joel, despertad, borrachos, y llorad, gemid, todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Ya no hay más nada para tomar porque no hay más vides. Todo destrozado. Y el texto de Amós nos da a entender que a veces es posible vivir, el diario vivir, disfrutar la prosperidad que Dios nos da sin pensar en Dios, sin preocuparnos por el estado espiritual que a veces es lamentable. A veces es así en nuestras vidas. No hacemos nada que Dios no quiera que hagamos, pero tampoco hacemos lo que Dios sí quiere que hagamos. Vivimos nuestra vida tan ocupados de las cosas diarias, el asadito, las vacaciones, un vinito a su tiempo, y no nos preocupa que la casa de Dios está en ruinas. Isaías 5 dice, hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende, y en sus baquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. Y ahí viene, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Hay cosas en la vida que en su justa medida pueden ser legítimas, pero pueden quitarnos la vista de lo que Dios está haciendo. Pueden ocupar un lugar en nuestras vidas que opaca, nos nubla de lo que Dios está haciendo. Dice versículo 8, llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. ¿Cómo será para una joven que está por casarse o que recién se casó si se muere el marido? El novio, ¿llorará? ¿Qué dicen? Llora, ¿no? ¿Lo extrañará? Mucho. Así tenía que llorar Israel. Israel era la desposada de Dios. En su desesperación ahora durante la plaga, tienen que clamar a Él con la misma pasión que lo haría una novia. Y dice el versículo 9, y ahora lo leo en Dios habla hoy, en el templo ya no hay más cereales ni vino para las ofrendas del Señor. Pan y vino han sido quitados de la casa del Señor. Y el pan y el vino nos hace pensar en lo que acabamos de celebrar, la mesa del Señor. En Malaquías, el altar de los holocaustos, donde se traía también la ofrenda cereal y la libación, es llamado también la mesa del Señor. Y hoy participamos de la mesa del Señor. Es posible que hayamos en algún momento quitado la ofrenda de la mesa del Señor. A veces quitamos la importancia de la cena. Puede ser por no aparecer, pero también puede ser por aparecer y estar en otra. Estamos quitando al Señor lo que es suyo. Porque la mesa del Señor, en primer lugar, no es para nosotros, es para el Señor. Contamos a Dios las maravillas del Señor Jesús. Cuán maravilloso es Él. Adoramos al Señor Jesús cuando nos rodeamos la mesa del Señor. Hay que llorar, lamentar, porque ya no hay pan ni vino en la casa de Dios. Versículo 13. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Dios llama al pueblo al arrepentimiento, y Dios llama en primer lugar al liderazgo, llama a los sacerdotes y luego a los ancianos del pueblo. Y ellos tienen el encargo de también reunir al pueblo. El liderazgo debe ser los primeros en darse cuenta de la necesidad de arrepentimiento y de liderar también en oración. Ay del día, versículo 15, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Y acá aparece esta expresión, el día de Jehová. Y dijimos que esto abarca este tiempo de los 7 años que faltan y el milenio.
En todo este tiempo, el que manda, el que juzga, es el Señor. El día del Señor. Cuando Carlomagno tenía su día del imperio, él se sentaba en su trono y venían todos los nobles a consultarlo. En el día del Señor, el Señor tiene su día y Él juzgará. Es el día de pago. No solo deben ayunar y orar para que se vayan las langostas en su momento, vendrá otro juicio. En el capítulo 2 nos habla de un ejército que vendrá como langostas sobre el país. Y las langostas siempre venían del sur, porque las plagas de las langostas comienzan generalmente en el Cuerno de África, donde hoy también hay plagas de langostas. Y a veces el viento los lleva para el norte y entran a Israel. Pero acá en Joel no vienen del sur como están acostumbrados, vienen del norte. Y ahí Dios habla del asirio, este flagelo que Dios manda por el pecado del pueblo. 100 años después, Dios libra a Judá milagrosamente de la mano de Sennacherib, bajo Ezequías, segundo de Reyes 18 y 19. Pero, como ya dije, mira también el día del Señor, o el día de Jehová. Y se refiere en primer lugar a un día que aún está en el futuro, y 5 veces lo nombra en estos 3 capítulos, el día de Jehová. En Joel 2:39 al 31 se refiere específicamente a la segunda parte de la tribulación, que comienza después de que el anticristo levanta la abominación desoladora en el atrio del templo y se siente a él mismo en el templo, haciéndose pasar por Dios. Y esta segunda mitad comienza en el versículo 15 de Mateo 24. Ahí leemos en Mateo 24, por tanto, cuando veis en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y de ahí tenemos nuestra expresión, la gran tribulación. Esta segunda parte de la tribulación. Sofonías dice desde el tiempo de la tribulación, calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día del Señor está cercano. Y Jeremías exclama en capítulo 30, versículo 7, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado Jacob. Israel será librado, pero solamente por la gracia de Dios. Y recibir gracia significa renunciar a todo mérito propio. Y esto hace ineludible 2 cosas, arrepentimiento y fe. El futuro de Israel, igual que el nuestro, depende del Señor Jesucristo. Arrepentimiento y fe. Nada de mí, todo de Él. Es gracia inmerecida. Capítulo 2, versículo 32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y el remanente al cual Él habrá llamado. Todo aquel que invocare el nombre de Jehová, que se aferra a la gracia de Dios. La iglesia se compone de individuos que hemos invocado el nombre de Jehová para ser salvos. Así el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 1:2 a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Invocamos el nombre del Señor Jesucristo para ser salvo. Nosotros lo experimentamos, gracias a Dios. Joel ya lo anunció hace tantos años atrás, casi 3.000 años atrás. ¿Por qué hablamos tan poco de Cristo? Porque tenemos que tocar fondo antes de invocar su nombre. Porque falta arrepentimiento muchas veces. Es porque todavía creemos mucho en nosotros mismos. Pensamos que de alguna forma
Podemos arreglar nuestra vida, mejorarnos a nosotros mismos para ser aceptos delante de Dios. Y mientras pensamos esto, que esforzándome un poco más, ser un poco más aplicado, Dios me va a aceptar, voy a tener que aprender por los golpes que no es así. Dios quiere que yo reconozca que yo no puedo salvarme a mí mismo, que lo necesito a Él. Lo tengo que invocar a Él. Sálvame tú, porque yo no puedo. Me aferro al Señor Jesucristo, que pagó por mí. Y por eso dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Con ayuno y lloro, lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Dios no haya alegría en disciplinarnos, pero nosotros lo hacemos necesario. Yo recuerdo que cuando yo era niño, capaz que lo conté alguna vez aquí, en un momento estuve chusmeando en el taller de mi papá y no sé qué hice, quebré un caño de PVC. No había nadie en ninguna parte, así que nadie lo sabía. Yo no digo nada. De noche, en la cena, le dice a mi papá, che, ¿vos rompiste un caño de PVC? Yo dije, ¿nadie lo vio? No fui yo. Le dice, vos vení acá. ¿Vos rompiste ese caño? No. Bueno, vos porque te... Sobre la rodilla, ping, en la cola. ¿Vos rompiste el caño? No, y dije, ahora tengo que seguir. Una vez que uno empieza, no puede reconocer. No. Pum. Llega un momento y dice, sí, fui yo. Bueno, dice mi papá, tú te podrías haber ahorrado flores paliza. ¿Por qué? Él no quería, pero yo lo hacía necesario. El apóstol Pablo, cuando se convierte, el Señor Jesús le dice, dura cosa de estar coces contra el aguijón. Y ahí usa esta figura del hombre que ara con bueyes. Tiene un palo con un pincho y cuando uno de los bueyes queda atrás, le pincha un poquito, suavecito, chic, adelanta y ya está todo bien. Pero hay bueyes medio rebeldes y uno le pincha y ¡pam! Le dan con la pata contra el palo que tiene un pincho. Y este duele. Y más le da. Al final revienta la pata dando coces, dando patadas contra este palo. Y eso es lo que Dios le dice a Saulo de Tarso, al apóstol Pablo. Está dando patadas contra el aguijón. Yo te quiero llevar en esta dirección y tú quieres ir para allá. Pero al final Pablo aprendió, se cayó de su caballo o de su camello, no sabemos lo que era, y recibió a Cristo. Pero a veces le hacemos difícil al Señor, no porque Dios se complace en lastimarnos, todo lo contrario. Dice, Él es clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo. Cuando el remanente de Israel se convierte de corazón, entonces Dios, que es clemente y misericordioso, responderá. Restaurará la comunión, los librará del invasor del norte, restaurará su tierra, devolverá el gozo en el Señor, restituirá, esa es una preciosa palabra, restituirá los años perdidos, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Dios quiere convertir la maldición en bendición. Lo único que espera es que tú te arrepientas de corazón, te conviertas de corazón. Restituirá los años perdidos y dice, y sabrán que Jehová es Dios. Versículo 27, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová, vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Este es uno de los versículos que nos muestra que ahora está hablando del futuro lejano, porque después de la liberación del asirio, Judá vivió más de una, pero cuando Dios los libera del asirio del futuro, nunca más serán afligidos, nunca más serán avergonzados. Y Dios no solo morará en medio de su pueblo, sino en el corazón de cada uno de ellos derrama su espíritu. Y esto es algo especial.
Dios lo ha hecho en nuestros corazones. El día de Pentecostés, cuando nació la iglesia, Dios derramó de su espíritu. Y el apóstol Pedro dice, esto es lo que habló Joel, porque dijeron, ¿qué es esto? ¿Están borrachos estos hombres? No, dice Pedro, esto es lo que habló Joel, esto ustedes lo tendrían que saber, que va a pasar en los últimos días. Y en este tiempo el Espíritu Santo mora en los creyentes. Y al final de esta dispensación, cuando el Señor llama a su iglesia, retira también de esta tierra la presencia del Espíritu Santo como estuvo acá en todo este tiempo. Y ahí la tierra volverá al tiempo antes de la iglesia. Ahí también estaba el Espíritu Santo. A veces entendemos mal, decimos, bueno, si el Espíritu Santo no está, ¿cómo la gente se va a convertir? No, el Espíritu Santo está en todas partes, pero no morará en los corazones como mora en nuestro tiempo, en nuestro corazón. Como dice el Señor Jesús, estará en vosotros y quedará con vosotros. Es permanente la presencia del Espíritu Santo. Lo que nosotros podemos hacer es entristecer al Espíritu, desobedeciendo al Espíritu Santo, haciendo lo que no le agrada, permitiendo pecado en nuestras vidas. Y el Espíritu se calla. Podemos apagar el Espíritu, no haciendo caso a su voz. Pero el Espíritu Santo se vino para quedar. Y si es tal el caso que no sentimos el Espíritu Santo en nuestras vidas, es tiempo de hacer lo mismo que en los tiempos de Joel. Convertirnos, arrepentirnos, volver al Señor, quitar de en medio lo que impide que el Espíritu Santo obre. Después de este tiempo de la iglesia, en esta 70ª semana, tiempo de la tribulación, cuando Israel se convierte, va a ser necesario un nuevo derramamiento del Espíritu Santo, porque ya no va a estar como ahora. Y Dios promete esto para los últimos días, dar su Espíritu en su pueblo, a toda carne. Daré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Jeremías habla de un nuevo pacto que Dios hará con su pueblo en esos días. No enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Sella al creyente y hace posible que conozcamos así personalmente a Dios. Y finalmente capítulo 3, cuando el Señor viene y todos los santos con Él, vemos el juicio de las naciones en el valle de Josafat, que no es lo mismo que el juicio en Armagedón, que es en el valle de Jezreel. El valle de Josafat también lo conocemos como el valle de Cedrón, que está entre el monte del templo y el monte de los olivos. Es un valle bien chiquitito, hay tumbas ahí, pero además de esto no hay mucha cosa, y es imposible que todas las naciones estén allí en este pequeño valle. Este valle también es llamado en el libro de Joel el valle de la decisión, porque allí las naciones no van a tomar una decisión, sino Dios va a decidir allí. No es que las naciones son reunidas para que ellos tomen una decisión, sino Dios va a decidir sobre cada uno de ellos. Leemos en Mateo 25 de este juicio sobre las naciones, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartarán los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Ahora, ¿cómo entran en este valle? Esto lo iba a contar, ¿no? En Zacarías capítulo 14, leemos en el versículo 4, creo, se afirmarán sus pies, los pies del Señor Jesús, en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y ahí tenemos espacio para este juicio
sobre las naciones. Acontecerá también en aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será el rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Jehová es Dios. Y Joel dice en el capítulo 3, versículo 18, y casi terminamos, saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. El valle de Sittim es el valle donde está el mar muerto. Y de esta fuente habla también Ezequiel 47. Seguramente han escuchado predicaciones sobre este río que sale del templo, pasa por debajo del umbral y se abren dos, uno al mar Mediterráneo, otro al mar muerto, y todo el valle del mar muerto se vivirá. Y ahí Ezequiel entra en el río y llega hasta los tobillos, hasta la rodilla, hasta la cintura, y llega a un punto donde tiene que nadar porque ya no hace pie. Es este río del cual habla Joel aquí. Por esa transformación de la topografía de Israel, que el Monte de los Olivos parte en dos, se abre también un camino para este río que dará vida a este mar muerto. Y esta agua sale del templo, donde ahora está esta cúpula dorada. Abajo hay una roca, y ahí de la roca, de alguna forma, va a salir agua. Y ahí estamos otra vez al principio. En el paraíso salía una fuente y regaba en 4 direcciones. En el desierto, el pueblo bebía de la roca, y la roca era Cristo. Y cuando el Señor Jesús reina sobre esta tierra, la creación también revivirá. Joel nos muestra que Jehová es Dios. Solo hay bendición donde Él está en el trono. Quizás hace tiempo estás luchando contra Dios. Yo no lo sé. No quieres admitir que tú no puedes. No quieres arrepentirte. Capaz que la langosta te robó toda tu vida. Ha quitado muchas cosas. Quizás estás pasando por una sequía espiritual. Entonces digo con Joel, clama a Dios. Invoca el nombre del Señor Jesucristo. Él quiere devolverte el gozo de la salvación, la alegría y el gozo de la casa de Dios. Él quiere restituir, esta palabra preciosa, lo que el enemigo se llevó. Porque tú tienes que bajar del caballo y darle la razón a Dios. Él está pronto, misericordioso, para restituir lo que el enemigo se llevó, para renovar en tu vida el poder del Espíritu Santo, o para, quizás por primera vez, darte vida eterna, porque confías por primera vez en el Señor Jesucristo, que pagó todo por ti. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que es tan rica, tan abundante. Señor, a veces nos perdemos con tantos detalles, pero te damos gracias, oh Dios, que tú tienes todo bajo control, que tú eres el Señor, que no hay nada en este mundo que se escapa de tu control. Y te damos gracias, oh Dios, por tus cuerdas de amor con las cuales tú nos atraes a ti. Señor, no queremos dar más cosas contra el aguijón, sino queremos darte la razón sobre nuestras vidas. Señor, queremos que tú seas nuestro Señor en todas las áreas. Gracias, Señor, por acompañarnos al salir de aquí. Gracias, Señor, por permitirnos escuchar tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.